y bienvenidos al canal Cine de Contenidos, canal donde se realizan análisis de películas de todos los tiempos. Hoy vamos a empezar por un Spaghetti Western, una película de 1968 que se titula El Gran Silencio. El Gran Silencio es una película dirigida por Sergio Corbucci, cuyo título no sabemos bien si se refiere al nombre del protagonista, al silencio de los asesinados o al silencio de la ley ante los abusos perpetrados en la película. Un spaghetti western poco común por su ambientación en climas nevados, otro elemento que lo distingue de otras obras y que coopera para hacer aún más oscura la historia que se narra. Este filme, como todo, es un producto de su tiempo. La película hace recordar a los caídos en la década del 60, que no fueron pocos, y de suma importancia para la política internacional. Esto lo digo porque es muy importante contextualizar una película, llevándola al tiempo en que fue filmada. Esto es que tanto el director como el guionista han tenido una idea basada en su tiempo. Por el lado de Estados Unidos había una fuerte resistencia hacia la guerra de Vietnam, y en Europa se destacaron muchas protestas de obreros y estudiantes en el Mayo francés de 1968 ante el gobierno de Charles de Gaulle. Recordemos que con la finalización de la guerra entre Francia y Argelia en 1962, la sociedad francesa había quedado polarizada en favor o en contra de la causa argelina. A este respecto, recordemos la relación sentimental entre Bonetta Magui y Jean-Louis Trintignant, una relación interracial si nos ponemos a pensar en una época donde las heridas estaban abiertas por dicha guerra. Ahora una relación entre dos personas, una blanca y otra de color, es algo que se está normalizando si nos podemos a ver películas o series en streaming. Pero en aquella época, la década del 60, era impensable ver un filme con una relación sentimental de estas características. Habíamos hablado de los malestares sociales que se vivían en la época y que aquí se manifiesta con la falta de capacidad del Estado en brindar seguridad, dada la inmensa extensión que poseía el oeste estadounidense, teniendo que acudir a manos privadas para combatir la delincuencia, como sucedió con el surgimiento de un personaje común en muchos spaghetti western, el cazarrecompensas. Podemos decir que el viejo oeste representa de algún modo un concepto filosófico llamado el estado de naturaleza, en donde las personas se interrelacionan entre sí, sin la presencia del Estado, regulando estas relaciones, como por ejemplo estableciendo penas para determinadas conductas, estableciendo impuestos o ayudas sociales a los grupos sociales más vulnerables, entre otras cosas. Este concepto se originó en filósofos contractualistas como Hobbes, que decía que el hombre en su estado de naturaleza era innatamente malo, y Rousseau, que sostenía lo contrario, es decir, que el hombre era naturalmente bueno en este estado. Dicho esto, sostengo que en el viejo oeste había un estado de naturaleza, personas interactuando entre sí con una mínima presencia del Estado, sucediéndose todo tipo de excesos y actos criminales, con pocos empleados públicos representando la ley, como el sheriff, su ayudante en ocasiones y un juez de paz, por cada pueblo, y solo conectados estos entre sí por diligencias, que hacían de medio de transporte estable. Es así que se complicaba la posibilidad de que exista una convivencia pacífica en aquellas pequeñas sociedades, aisladas entre sí. El paso del viejo oeste a uno civilizado lo vemos en otro spaghetti western, pero esta vez de Sergio Solino, El Día de la Ira, donde el Van Cleef es juzgado por matar a otro pistolero y es juzgado en el tribunal de ese mismo pueblo, pero que es libre de condena por haber actuado en legítima defensa. Este filme con el tiempo se ha convertido en una película de culto. No se la puede comparar con las películas de Sergio Leone u otras del propio Sergio Corbucci. Si nos ponemos a analizar los roles de los protagonistas, no están de acuerdo con el subgénero del spaghetti western, puesto que en los filmes de Sergio Leone el personaje del cazarrecompensas era aquel en el cual el público simpatizaba o se identificaba.
Aquí estos personajes son malvados, homicidas, inescrupulosos. Ahora analicemos el papel de los bandidos, que aclaro lo son por delitos menores, que se han refugiado en las alturas de las montañas, esperando que el gobierno dicte una amnistía y así poder regresar a sus hogares, librándose de la persecución de los cazarrecompensas. Aunque muchos de ellos estaban esperando tener un juicio justo, donde puedan ejercer su derecho de defensa y no ser capturados y muertos por los cazarrecompensas. Quiero aclarar que el papel de estos no tiene nada que ver con los papeles que cumplían, por ejemplo, el jinete sin nombre interpretado por Clint Eastwood o Django por Franco Nero. Otra de las convencionalidades que quiebra esta película es su fatal desenlace, rara vez visto en otras películas. Es interesante como uno de los pocos que quieren manejarse dentro de los límites legales es Silencio, que por momentos pareciera el abogado defensor de los forajidos, pero en vez de portar un código legal, porta una pistola semiautomática, la Mauser alemana C96 de 1895, arma de fuego que se ha visto en otros filmes como Joe Kidd, Sherlock Holmes o con La Isla Calavera, pero siempre usando esta arma en defensa propia, aunque incitando a su adversario a que desenfunde primero. Esta es una figura legal que la ley eximía de culpabilidad o responsabilidad a aquel que actuaba en esta circunstancia, es decir, en legítima defensa. En el principio de la película vemos un diálogo entre el gobernador y el sheriff, en donde el gobernador le deja las claras que quiere terminar con el viejo oeste y comenzar una nueva sociedad donde rija la ley. También vemos el punto de vista de los familiares de los bandidos, reclamando que estos sean juzgados en juicios legales. Me gustaría hablar de Loco o Tigrero en la versión española. Este personaje es un cazarrecompensa cruel, cínico, sin escrúpulos, pero sobre todas las cosas muy astuto, en donde ampara su conducta criminal en la ley de recompensas de delincuentes buscados. Es interesante analizar su conducta, porque presume de actuar con una conducta justa, por estar amparado a los marcos legales de ese momento, cuando esto es falso, pues la historia nos ha demostrado que algunas legislaciones en donde se creaban leyes respetando sus procedimientos legales no podían ser juzgadas de justas, y un ejemplo lo vemos en el Estado Nacional Socialista Alemán, que se sucedió de 1933 a 1945. Tigrero es un criminal que aprovecha las circunstancias de su tiempo, realizando abusos en las capturas de bandidos buscados por la ley, pues en el 100% de los casos nunca los capturaba vivos, confesión que hace al sheriff en la escena de la diligencia. Loco o Tigrero tenía un punto de vista diametralmente opuesto a los familiares de los bandidos. Él creía que los tribunales eran inútiles para confrontar el problema de la delincuencia y que la justicia por mano propia era la solución. Poco más se puede hablar del personaje que interpreta Klaus Kinski, que creo que en estos papeles encajan bien con él, dados sus rasgos faciales, que lo hacen único para los papeles de villanos o en otros casos de personajes muy controvertidos. Recordemos, por ejemplo, el filme Y Dios dijo a Caín. Quisiera recomendar esta película luego de haber visto la trilogía del dólar de Sergio Leone, o Los Despiadados o Django de Sergio Corbucci. Y esto es porque esta película no es para cualquier público, pues no hay una historia feliz que contar aquí. Por último, quiero agregar que la escena de la diligencia, donde se encuentran el sheriff, Loco y Silencio, es una escena que el director Quentin Tarantino se ha inspirado en Los 8 más odiados, protagonizada por Samuel Jackson, Kurt Russell, entre otros. Agrego que este director se ha confesado fanático del subgénero del spaghetti western. Bueno, hemos llegado al final y les doy las gracias por ver este video. Les pido que den un like y se suscriban activando la campanilla para nuevas notificaciones.
Gracias por ver Cine de Contenidos.